No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la niña, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo, que no perderá su recompensa. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Padre, a ti te alabamos, a ti te exaltamos. Padre, estamos delante de tu palabra. Hemos leído el texto. Padre, pero ahora necesitamos tanto el oyente, los hermanos que están escuchando, la visita que está escuchando. Padre, que sea el Espíritu Santo el que habla su vida. Nosotros predicamos con la confianza de que el poder de hacer un efecto en la vida de cada uno es el poder de la palabra, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo les ayude a entender el texto y aplicarlo a su vida. Pero que me ayude a mí, en mi incapacidad, Padre, a predicarlo con fidelidad y a predicarlo con claridad el texto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En la mañana de hoy estaremos continuando con lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en las predicaciones anteriores. Estamos escuchando, estamos viendo cómo Jesucristo llama a sus 12 apóstoles, ¿verdad? A sus 12 discípulos, para encomendarlos, a mandarlos a una misión. Y le estaba diciendo, ¿verdad?, entre otras cosas, que confiaran completamente en Él. Que Él lo iba a enviar, como estuvo hablando la semana pasada el pastor Esteban, que lo iba a enviar en medio, como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Y los que conocen el comportamiento de los lobos andan en manada, listos para devorar su presa. Y así mismo el Señor Jesucristo estaba enviando a sus discípulos, es decir, como a la oveja que es inocente, no se puede defender, que es, ¿verdad?, que es bien frágil, las estaba enviando en medio de estos lobos rapaces, ¿verdad? Y les da unas advertencias a sus discípulos, pero también les decía que tenían que ser mansos como paloma y astutos como serpiente. De cómo iban a ser entregados los tribunales, cómo iban a blasfemar en contra de ellos, a decir cosas falsas en contra de ellos. Y que como discípulos no estaban por encima de su maestro, o sea, de él. Y que si a él lo llamaban Belcebú, ¿verdad?, que ellos podían esperar que lo llamaran de la misma manera. Pero también le da un aliento, y ese aliento es que confíen en Dios. Que confíen en Dios, que Dios, como cantamos anteriormente, está sentado en su trono. Y que nada pasa desapercibido a nuestro Dios. De hecho, cuando él estaba hablando, dice, ni un pajarito cae sin que Dios lo sepa. Y Dios sabe cada uno de nuestros cabellos, ¿verdad? Y cuenta y sabe cada uno de nuestros cabellos. Lo que quiere decir aquí el Señor Jesús, mire, Dios, mi Padre, nosotros sabemos lo que tú necesitas. Nosotros sabemos dónde te estamos enviando, pero confíen en nosotros. Eso no era una garantía para que no le pasaran cosas, ¿verdad? Pero sí era una garantía de que pasara lo que pasara, el hombre podía matarlo, pero su alma no la podía tocar, porque que tiene control absoluto de nuestra alma en nuestro Dios.
Pero en la mañana de hoy estaremos viendo otro aspecto de estas instrucciones y advertencias a sus discípulos. Estaremos viendo, como dice el título de la predicación, el llamado a la fidelidad y el sacrificio por Cristo. Y aunque estaremos explicando desde el versículo 34 al 42, el versículo 39 es lo que marca todo el texto. De hecho, la idea central para este texto es: ser discípulo de Jesús exige renunciar a lo más valioso según el mundo, pero Cristo promete una ganancia eterna superior. Ese versículo 39 marca todo el texto. Versículo 39 que dice: el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Eso lo ilustra una historia, ¿verdad?, que habla de que en un país donde se perseguía o se persigue duramente a Cristo, hubo un joven que se convirtió sinceramente al Señor. Ese joven se convirtió y poco después su familia lo rechazó. Lo rechazó. Inclusive el día del funeral de su madre, él quiso ir a ver a su madre en el funeral, pero un hermano lo llama y le dice: no vengas al funeral de mi madre, porque para nosotros tú estás muerto. Nosotros no queremos cristianos en nuestra familia. El joven, como era de esperar, estaba destruido, destrozado, porque amaba a su madre. A pesar del rechazo de su familia, él amaba a su familia. Pero él se arrodilla y le dice una oración. Dice: Señor, tú advertiste que esto podía pasar. Te sigo no porque sea fácil, sino porque tú lo vales todo. Él entendió que su fidelidad a Cristo puede costarle hasta lo más amado, pero ganarlo a Él no tiene precio, lo vale todo. Vivimos en una cultura en donde la familia, lo material, lo que podemos lograr por nosotros mismos está profundamente valorado. Es lo más valioso para algunos, y con razón. Pero, ¿qué pasa cuando seguir a Jesús significa entrar en conflicto, ¿verdad?, en contradicción con las personas más cercanas a nosotros? ¿Qué hacemos cuando la obediencia de Dios nos pone oposición a nuestra comodidad, a nuestros seres queridos o hasta nuestra reputación? Jesús, en este texto, en Mateo 10, 34 al 42, no nos da un evangelio fácil. No nos dice que las cosas les van a ser fácil. No nos dice el falso evangelio que vengan a mí y ya se acabaron sus problemas. Al contrario, nosotros vemos que Él nos habla de que yo no vine a traer paz, y vamos a estar explicando eso en breve, sino que vine a traer espada, vine a traer división, vine a que tengan que cargar una cruz por ustedes, pero también le da una recompensa gloriosa. O sea que hoy veremos que ser un auténtico cristiano cuesta, pero también hay recompensa eterna. La predicación de hoy, la exposición de hoy, pues yo la dividí en tres puntos, ¿verdad? 3 enseñanzas. La primera enseñanza es fiel a Cristo por encima de la paz aparente. Fiel a Cristo. La segunda es fiel a Cristo por encima de los afectos y el yo. Y la tercera y última enseñanza: fiel al servicio, confiando en la recompensa eterna. Versículo 34 dice: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y cuando nosotros leemos eso, y lo leemos de primera instancia, nosotros podemos pensar: pero espérate. No es Jesús que dijo, versículos anteriores, capítulos anteriores, que le estaba hablando a los discípulos que en la casa que los recibieran
le dieran su paz y las casas que no la recibieran le retiraran su paz? ¿No es Jesucristo al que le dicen el príncipe de paz, como dice en Isaías? ¿No es Jesucristo el que vino a hacer la paz para que nosotros tengamos paz para con Dios? Cuando nosotros leemos eso, nosotros decimos, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Podemos pensar que Jesucristo se contradice, pero lo que Jesucristo no estaba diciendo aquí es que cuando Él dice eso, no es un permiso para tratar mal a la gente o para decir, atraer en conflicto con la gente, sino más bien lo que Jesucristo estaba queriendo decir es que el mensaje que Él estaba trayendo, el evangelio, iba a causar división en la familia, iba a causar división en tu trabajo, iba a causar división en tu vecindario. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo, y ellos vivían en un mundo en contra de Dios. Y por ende, si tú predicas el evangelio como es, no el falso evangelio que pueden estar escuchando, que Dios solamente es amor, y es verdad, Dios es amor, pero lo que yo veo en la palabra es que es un Dios que dio su vida por mí, porque para nosotros era incapaz. Cuando nosotros predicamos el evangelio como es, como dice la palabra, vamos a tener oposición. En muchas familias pueden haber divisiones y hasta nos dejen de hablar. Yo sé que hay muchos hermanos que han pasado por eso, pero Jesucristo lo que estaba queriendo decir es, esto va a traer división. Y más adelante estaremos explicando, siguiendo, ¿verdad?, lo que Jesucristo le estaba, el aliento que Jesucristo le dio. Este texto, Jesucristo lo saca o citando, haciendo alusión a Miqueas capítulo 7, versículo 6. Y es interesante porque el texto, cuando uno lee ese capítulo 7, está hablando de la corrupción que tenía el pueblo de Israel. Y entonces le habla que como ellos iban a llevar el mensaje, ¿verdad?, el mensaje de piedad, ellos iban a recibir persecución. Y entonces estaba diciéndole lo que dice el capítulo 34. No piensen que pondré al padre contra su, al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, y así sigue. Y Jesucristo estaba haciendo alusión a ese texto en Miqueas capítulo 7. Mis hermanos, cuando nosotros llevamos el mensaje del evangelio fiel y verdadero, va a causar dos cosas. Número uno, o puede causar, que es lo que nosotros esperamos, es aceptación del mensaje, o va a causar objeción y oposición al mensaje del evangelio. Y déjenme hacer un paréntesis. Yo quiero explicar para las personas que quizás están por primera vez, que quizás no han escuchado lo que es el evangelio, pero sencillamente el evangelio es que Dios crea todas las cosas. En el principio, cuando Dios crea el universo y crea al hombre a su imagen y semejanza, y ese primer hombre y esa primera mujer, Dios le da una encomienda, que no lo desobedezcan, que no tomen del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero ellos, en su afán y siguiendo los consejos de la serpiente antigua, o sea, Satanás, le hacen caso y pecan en contra de Dios. Quisieron hacer las cosas a su manera, quisieron ser dioses, quisieron tener lo que Dios tenía. ¿Y qué sucedió? Entró el pecado al mundo y destrozó todo. Desde el principio, desde el saque, hubieron asesinatos, hubieron peleas, y así siguió escalando hasta el día de hoy. Todo este revolú que nosotros vemos es a consecuencia de ese pecado. Y el ser humano siempre ha tratado de autojustificarse delante de Dios, pero le es imposible. Luego Dios le da los 10 mandamientos. Es imposible que un ser humano pueda cumplir los 10 mandamientos. Es imposible. Por eso Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y a través de una virgen, María, nació sin pecado,
vivió una vida perfecta, la vida que nosotros no podemos tener, y luego fue a la cruz del Calvario, en donde Dios derramó su ira. Para la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, esa ira que nos merecíamos nosotros y que aquellos que no están en Cristo van a sufrir eternamente. Jesucristo la sufrió por amor a nosotros. Pero eso no se queda ahí. Al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó, venciendo la muerte y el pecado. Y me dice la palabra que todo aquel que en Él crea, que se arrepienta, en Él crea, será salvo. Y ese es el mensaje del Evangelio que ellos debían llevar. Y es el que nosotros debemos llevar. Y no hay punto en medio, mis amados hermanos. Tú no puedes ser neutral en esto. Para Dios, o estás con Dios o estás con el diablo. Pero tú no puedes estar en el medio. No, yo me mantengo en el medio. No, eso no. O eres frío o eres caliente. Pero no hay punto en medio. Pero eso no se queda ahí, porque en los próximos versículos Jesucristo sigue poniendo la vara alta, la pone aún más alta, y nos pide serle fiel por encima de nuestros afectos y de nuestro yo. Dice el versículo 37, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. A mí me gusta, ¿verdad?, la nueva traducción viviente, que lo dice aún más claro. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Eso es fuerte, porque nosotros podemos decir, sí, pero es que hay... No, le está diciendo, no eres mío. Y si no eres mío, ¿de quién eres? Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y esto va en contra de la cultura tanto de hoy en día como de los creyentes originales. Para ellos y para nosotros la familia era lo más importante. Aunque el concepto para ese tiempo y hoy en día en muchas culturas del Medio Oriente, el concepto de familia es más fuerte que para nosotros, es mucho más fuerte que para nosotros. Al punto tal que esa historia que yo les conté es lo que pasa a un cristiano cuando se convierte. Cuando se convierte una persona al cristianismo, para ellos tú estás muerto. Olvídate, ya no eres mi hijo, tú estás muerto. Inclusive, ellos mismos te podrían hasta matar. Y eso está sucediendo hoy en día. Y para ese tiempo sucedía lo mismo. Por eso es que Jesucristo le estaba diciendo eso. Yo no vine a traer paz a esto. Ya le estaba explicando de que pondré padre contra hijo, contra madre contra hija, hija contra nuera contra suegra, y así sucesivamente. Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Pero en nuestro contexto, hoy en día, aunque no en esa escala, pero la mayoría de los hogares, todo gira en torno a los padres, a los hijos, a cualquier otra religión, a cualquier otra cosa más que a Jesús. En nuestra sociedad es así. Los hijos muchas veces, ustedes ven que a veces son los que mandan en la casa. ¿Por qué? Porque lo más valioso para muchos padres es sus hijos. Lo más valioso para unos hijos es los padres, o así sucesivamente. Y para hacer un balance, aquí Jesucristo no te estaba pidiendo que nosotros odiemos a nuestra familia, que descuidemos a nuestra familia. Eso no es lo que estaba diciendo. Jesucristo no se contradice. Lo que Jesucristo estaba queriendo decir con esto es que si tu amor por mí no es mayor al amor que tú le tienes a tu familia, tú no puedes ser mío. Y eso no es de la boca para afuera. Eso se tiene que demostrar con nuestros actos. Y eso es lo más difícil. Porque podemos cantar todo. Gloria a Dios, tú eres lo máximo. Tú eres y gloria a Dios por eso. Es bueno cantarle. Dios se alegra cuando nosotros le cantemos. Aunque desafinada, muchos cantamos desafinados. Pero Dios se alegra de eso.
Pero lo que Dios no se alegra es cuando yo declaro tantas cosas que Dios es valioso, que es lo más grande para mí, pero cuando llega la primera situación, yo escojo cualquier otra cosa antes que Él. Yo escojo mi familia antes que Él. Y es como nosotros repetimos una vez y una vez. No vengo a la iglesia porque es que viene mi familia. Pues tráete a esa familia para la iglesia. Para que ellos vean que lo más valioso en tu vida es Jesús. Lo más valioso en tu vida es Dios, lo que Dios hizo. Pero si tú no lo haces, ¿qué van a pensar ellos? Tú le estás dando un terrible testimonio. Este me ama más, mira, dejó la familia. Y hay ocasiones y hay ocasiones, pero todo es así. Cuando tú dejas de asistir a la iglesia por llevar a tu hijo a un deporte o lo que sea, ¿qué tú le estás enseñando a tu hijo? Que que cualquier cosa es más importante que ir a la iglesia, que congregarse, de alabar a Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y Dios no es suavecito como nosotros, porque nosotros con el ay bendito y como somos boricuas, ¿verdad? Para que tú lo sepas, nos gusta el ay bendito, ¿verdad? Hasta una t-shirt yo he visto, ay bendito. Dios no va con eso. Si me amas, demuéstramelo. Dios no es un Dios autoritario, pero sabe que si tú amas más a Dios que cualquier otra cosa, tú puedes amar esa cosa mejor que la que puedes estar amándolo. Si yo amo más a Dios que a mi esposa, yo puedo amar mejor a mi esposa que lo que yo puedo hacer. Y a mis hijos y así por el estilo. Porque Dios no está pidiendo una persona que esté totalmente y abandone su familia, que abandone todo. Cuando digo abandonar es que tú vivas en su hogar y simplemente, no, déjame, porque tengo que ir para allá, y tengo que hacer esto, y tu familia tiene necesidad. Dios no se alegra de eso. Dios se alegra cuando tú lo amas más a Él y los atiendes bien a ellos. Amén. Miren lo que dice Jim Elliot, ¿verdad? El misionero. Aquello que sacrificamos por Cristo nunca es realmente una pérdida. Es una ganancia. Porque, como les dije anteriormente, Jesucristo exige el primer lugar no por crueldad, sino porque es el único ser en todo el universo, en todo el mundo, que puede saciar nuestro corazón. Nosotros, mis amados hermanos, el ser humano constantemente está buscando que su corazón sea saciado. Nosotros lo buscamos en cualquier cosa. Nosotros lo buscamos en las relaciones que podemos tener. Nosotros lo buscamos en el trabajo. Nosotros lo buscamos en propiedades. Nosotros en posesiones. Nosotros lo buscamos en cualquier otra cosa. Y pregúntenle a los millonarios si eso llena el vacío que ellos tienen. No hay nada. Es más, tú puedes ir a cualquier religión a tratar de llenarlo y tú lo que te vas a sentir es un infeliz, porque tú vas a querer llegar al estándar que te están diciendo, obra tras obra tras obra, y no lo vas a lograr. ¿Tú sabes por qué? Porque quien nos creó, que es el Dios del universo, el chip que nos creó, el único chip que se puede conectar al ser humano para ser saciado, lo tiene Él. Porque no hay nada que la creación no puede saciar al ser humano. Solamente Dios, solamente Jesucristo puede hacer eso. Luego toca otro aspecto, y en el versículo 38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El llevar la cruz de Jesús, y ¿verdad? Yo sé que nosotros lo hemos dicho antes, pero por si acaso, la cruz no es ni de tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni la suegra, ni el suegro, ni tu mamá, ni tu papá, ni el trabajo, ni el jefe, ni los que van guiando por ahí. Eso no son la cruz. La cruz que está hablando Jesucristo es la disposición de sufrir el dolor, quizás la muerte, la vergüenza, la persecución por su causa y en su causa. En otras palabras, no importa lo que Él nos pida, estemos dispuestos a hacerlo, no importando lo que conlleve, que cualquier sacrificio. Dejar trabajos que no te convienen porque te alejan de Él.
Dejar pueblo porque Dios te está llamando a ayudar a una plantación o a plantar una iglesia. Dejar tu país. Dios nos puede llamar a eso. Dejar nuestras comodidades. O aún estando aquí, servirlo a Él sin excusa. Sinceramente y sin excusa. En otras palabras, es serle fiel a Jesús completamente. El versículo 39 lo dice bien claro, y como les dije anteriormente, este es el versículo que marca todo el texto. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Esto es que quien preserva su vida en este mundo, lo que quiere decir es que sus comodidades, su privilegio, pensar solamente en mí y solamente en mí, dice que la pierde. Pero quien la pierde por Cristo, la hallará. Y perder tu vida por Cristo es simplemente que Él sea lo más valioso y que nosotros estemos dispuestos a hacer cualquier sacrificio que nos pida nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es perder la vida. Es que nuestra vida no es valiosa como la vida de Cristo en mi vida. Si Él me pide, te vas a quedar ahí en Guayama, pero tú vas a ir a predicar el Evangelio. Sí, pero es que mira, yo estoy enfermo, me duele, yo te estoy mandando a predicar. Hay muchas cosas, citas. Hay tantas cosas, tantos sitios que nosotros podemos exponer la palabra. Pero si Dios nos pide eso, y créanme mis hermanos, si usted es salvo, Dios se lo está pidiendo. Esto no es que, déjame ver si Dios me está llamando, déjame ver si Dios me habla. No, Dios te habló en la palabra y te dio la gran comisión. Nosotros todos como iglesia, cada uno de los creyentes, estamos llamados a cumplir la gran comisión. Y todo esto que implica este texto nos aplica a nosotros. Y quiero, ¿verdad?, hacer la salvedad. Cuando dice perderá la vida, esto no significa que perdamos, un cristiano verdadero pierda la salvación de ninguna manera. No es eso. Lo que significa que un creyente verdadero, a la corta o a la larga, va a ver a Jesucristo más valioso que su propia vida. Lo que significa es que verá a Jesucristo tan hermoso y tan valioso que será fiel a Jesucristo por encima de la paz aparente y por encima de los afectos y el yo. Pero no todo es sacrificio. También hay recompensas por seguir a nuestro Dios. El que muestra fidelidad y se sacrifica por Jesucristo recibe la mayor recompensa. ¿Y cuál es esa mayor recompensa? Es tenerlo a Él. Con Cristo lo tengo todo. Sin Cristo no tengo nada. Puede ser Elon Musk, puede ser LeBron James, puede ser cualquiera de estas mega millonarios. Sin Cristo no tienes nada. Eres un infeliz que va camino al infierno. Pero si Él se convierte, tiene lo más precioso, y no es el dinero, y no es este mundo, es Jesucristo. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en este texto, en estos textos del 40 al 42, nosotros podemos ver tres cosas. Número 1, Jesús honra a quien honra a sus siervos. El versículo 41 dice, el que recibe a un profeta como profeta, recibe recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. O sea que Jesucristo no tan solo le estaba dando recompensa al que recibe, el que nos recibe, sino que la recompensa de nosotros es que esa persona nos recibe. Yo no sé, los hermanos que han ido de misiones, ¿verdad? O han ido a otros lugares a visitar otras iglesias. Es hermoso que ver cuando hay hermanos en Cristo Jesús que sin conocerte te reciben. Y tú sientes y tienes ese feeling de que
wow, yo lo conozco como si fuera de toda la vida. Y eso es hermoso experimentarlo. A esto que se refiere Jesucristo. Que tú recibas a esa persona, aquel hermano que viene de visita, aquella persona que viene de visita. ¿Por qué? Porque a eso se alegra Dios. Y nos está diciendo que recibirá recompensa por recibir a un siervo. La segunda cosa es que Dios ve y recompensa cada acto hecho por el amor a él, por amor a Él, aún lo más pequeño, como dice el versículo 42. Y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Jesucristo ve cada detalle. Como dice el texto anteriormente, Jesucristo le estaba diciendo, Él conoce cada uno de nuestros cabellos. Cada detalle, que a veces nosotros parece que pasamos desapercibido para nosotros. Cuando servimos a un hermano, cuando servimos a alguien, Jesucristo, Dios, se alegra por eso. Y no es que nosotros estemos pensando en que vamos a recibir recompensa cuando estemos en el cielo, que probablemente y seguramente sí, porque nuestro corazón no puede decir, déjame hacer el bien para recibir recompensa. No. Eso no es lo que está queriendo decir Jesucristo. Jesucristo dice que no teman, confíen en Dios, que ustedes van a estar bien cuidados y nadie va a pasar desapercibido para Dios. Mis hermanos, nosotros no podemos estar pensando en recompensa, porque la mayor recompensa que nosotros podemos tener en nuestra vida no es que mañana venga el presidente Trump y nos diga, te voy a dar 20 billones de dólares para el resto de tu vida. Eso no es la mayor recompensa. Gloria a Dios si lo quiere hacer, que lo haga mañana conmigo. Pero la mayor recompensa que nosotros podemos tener es que somos de Jesucristo y somos ovejas de su prado. Y que no importa si viene ahora mismo un loco y nos asesina a todos, nosotros estaremos en la presencia de Dios. Bueno, aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no están, yo les ruego, por favor, entreguen su vida a Cristo. Entreguen su vida a Cristo. Esto no es opcional. Esto no es un vacilón. Esto no es déjame más ahorita. Necesita entregar su vida a Cristo. Porque tenemos un Dios que tiene cuidado para con nosotros. Y la tercera cosa es que esto no solo habla de misioneros, sino de todo creyente que representa a Cristo Jesús. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Dios no tan solo nos dice, oye, yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, y se quedó ahí. Ustedes imagínense si nosotros tuviéramos un Dios que simplemente le dice, vayan y cumplan eso y los van a matar y ya se acabó. No. Él les dice, esto es lo que le va a suceder. Por esto le va a suceder, pero confíen, descansen en mí, porque yo voy a cuidar de ustedes. Hay promesas para quienes reciben gustosos a sus discípulos y su mensaje. Al que recibe a aquellos que son enviados por Dios, con la conciencia y sabiendo de que son representantes verdaderos de Cristo, estamos expresando acogida y honra a Cristo mismo. Él se identifica con su siervo de tal manera que lo que le hacen a ellos se le hace a Él. ¿Qué mayor recompensa que nuestro Salvador se identifique con nosotros de esa manera? ¿Qué recompensa saber que cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, no importa si nos rechazan, no importa si nos dicen que nosotros creemos en cuentos de hadas, no importa lo que suceda, lo que me dice Jesús es que si lo que le hagan a ustedes, me lo están haciendo a mí, me lo están haciendo a mí mismo. Aquellos que le tienen fidelidad y sacrifican su vida por Él, esos Cristo tiene cuidado para con nosotros. Ustedes imagínense que el apóstol Pablo hacía lo mismo. ¿Se recuerdan la conversión del apóstol Pablo cuando iba a matar, a asesinar a hermanos en Cristo Jesús? Cómo Jesucristo se le apareció, le dijo, Saulo, Saulo,
dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y luego les dice que, ¿por qué me persigues? Y él se quedó, pero si yo no te he perseguido, ¿por qué? Porque Jesucristo dijo ahí que lo que le hagan a uno de los pequeños me lo están haciendo a mí. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande para nosotros! Yo no sé ustedes, pero si ven esta magnitud, pero esto significa que nosotros podemos estar tranquilos. Yo sé, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros sentimos miedo cuando le hablamos a otra persona de Cristo. Yo sé que muchas veces parece que llueve y nos campa en nuestra vida, problema tras problema, dificultad tras dificultad. Pero el texto y Jesucristo lo que nos dice es que confiemos en Él, que hagamos lo que Él nos mandó, porque Él va a tener cuidado para con nosotros. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles entendieron bien esto y ellos se sacrificaron hasta la muerte. Todos murieron por Cristo, todos murieron por Cristo, porque aún Juan, que murió de manera natural, murió por Cristo y en Cristo. Pablo murió por Cristo, conociendo esto, conociendo que no importa lo que le pase al cuerpo, nuestra alma está segura con nuestro Salvador. No hay mayor recompensa que eso, mis amados hermanos. Pero ¿cómo nosotros podemos aplicar este mensaje a nuestra vida? Número 1, nosotros podemos aplicar esto reafirmando nuestra fidelidad a Cristo, aunque cueste relaciones. No temas a la división que puede causar el Evangelio. Y yo sé que eso es duro. Yo sé que eso nos da miedo. Yo sé que muchas veces nos quedamos callados por no causar división en mi familia. No, pero espérate, que es casi no, porque mira, Jesucristo nos está dando la autorización. Habla el Evangelio. A veces pensamos que queremos mantener la paz, no hablando del tema, para que nadie se moleste. Pero realmente, en debe de amor, lo que está brotando en nosotros es odio por esa persona. Pero nosotros sabemos cuál es su destino. Y aún así no lo hacemos. Pidámosles perdón a Dios, porque de verdad, eso es lo que hacemos cuando no le hablamos a alguien de Cristo. Cristo vale más que esa paz superficial que nosotros podamos sentir. Así que, seamos fieles a Cristo. Número 2. Rindamos toda nuestra vida, nuestros afectos, nuestras prioridades a Jesús. Necesitamos hacer eso como creyentes en Cristo Jesús. Poner a Cristo por encima de todo. Por encima de la familia, por encima de los sueños, de la comodidad. Seguir lo que quiere, cargar nuestra cruz. Pero Él está. Él es la verdadera vida. Nosotros podemos perder nuestra vida, sea física, o sea que entreguemos nuestros afectos. Hace unos miércoles yo le estaba diciendo a los hermanos, hay cosas en mi vida que yo anhelo hacer, pero yo estoy seguro que no las voy a hacer. No es cosas pecaminosas, sino cosas que, ¿verdad?, que uno puede hacer. Pero eso vale para mí más que lo que Cristo me está mandando a hacer. Por más duro que sea, no. Porque la alegría que yo voy a tener en la eternidad junto a Él no se compara a la belleza que yo pueda estar anhelando ver en esta tierra. Y número 3, recibamos la recompensa eterna, no el reconocimiento humano. Vivamos para agradar a Dios y no a los hombres. Pidámosle a Dios, porque esto es una lucha que yo sé que cada uno de nosotros tiene. Queremos agradar al hombre, no queremos que se molesten, pero recuerden, nosotros servimos a un Dios que vale más que todo. Cada acto hecho por amor a Cristo, aunque sea pequeño, va a tener recompensa eterna. La pregunta es, ¿vale la pena seguir a Cristo si me cuesta la familia, la comodidad, la aprobación y hasta mi vida?
La respuesta para el cristiano tiene que decir sí, porque con Él lo tenemos todo. Aunque nos cueste todo en nuestra vida, ganamos a Cristo, lo ganamos a Él, ganamos todo. En conclusión, mis amados hermanos, seguir a Cristo no es un llamado a una vida fácil, para nada. Es un llamado a serle fiel, a morir para vivir, a soltar para recibir y a perder para ganar. En un mundo que mide el éxito por lo que uno posee, por lo que uno retiene, por lo que uno es, el Evangelio nos invita a hacer todo lo contrario. Perder para ganar. Serle fiel a Cristo, no importando el sacrificio que tenga que hacer. Porque la ganancia es incomparable. La ganancia es Cristo mismo. Vida eterna, gozo verdadero y la recompensa del cielo. Y termino con el mismo versículo 39. Porque el que ha hallado su vida por mi causa, la hallará. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Padre, estamos delante de ti. Hemos expuesto el mensaje. Hemos expuesto esta gloriosa verdad. Pero ahora te pedimos, Padre, que tú lo apliques a nuestra vida. Padre, ayúdanos a nosotros a verte a ti más hermoso, más valioso, a serte fiel, no importando el sacrificio que tengamos que hacer. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes y fieles a ti, porque tú así has sido con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a cada uno de mis hermanos y a aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Yo te suplico, Padre, que sea el Espíritu Santo el que le quite la venda de los ojos y ellos puedan venir a los pies de Cristo. Ellos puedan venir al arrepentimiento y fe. No importando lo que le cueste, no importando el sacrificio que tengan que hacer, sino que vean que la fidelidad a ti va por encima de todo en sus vidas, Padre amado. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.